última charla. De las jornadas se realizará una disertación sobre el tema Transformando el Horizonte, Petróleo y el Nuevo Paradigma Energético, a cargo de Nicolás Gadano. Nicolás Gadano es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y máster en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella. Se ha especializado en finanzas públicas, banca pública y la industria de los hidrocarburos. Se desempeñó como subsecretario de Presupuesto de la Nación, economista senior de YPF, jefe de gabinete del ministro de Economía y gerente general del Banco Central. Actualmente es economista, jefe de Empiria, consultor de energía, docente universitario e investigador asociado en el CEPE, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Di Tella, donde fue director de la Maestría de Políticas Públicas. Es autor de artículos y libros, entre ellos Historia de Petróleo en Argentina. Como moderador, nuevamente estará el magíster Alejandro Jones. Los escuchamos. Bueno, continuamos entonces. Primero agradecerle claramente a Nicolás la deferencia que ha tenido. Es realmente grato presentarlo, sobre todo cuando quienes nos dedicamos a estudiar la historia del petróleo, principalmente porque es muy importante su nacimiento en nuestra localidad. Leemos sus libros, ¿tá? Y hay un libro en particular que marca un antes y un después en el conocimiento de la historia de la actividad hidrocarburífera en nuestro país, ¿sí? Porque ha investigado las fuentes de información básicas y lo ha transmitido en este libro. Entonces hoy, si uno quiere conocer un poquitito la historia de Argentina en petróleo, sí o sí va a tener que pasar por lo menos al menos uno de esos libros. Entonces, le agradecemos muy gratamente su presencia. No quiero extenderlo, simplemente él va a marcar o va a hacer esta presentación en tres ámbitos. Uno que es la historia, esto que acabo de decirles, desde 1900 a 1955. La segunda parte va a estar hablando del futuro, donde va a marcar las cuestiones de vaca muerta y los convencionales y offshore. Y finalmente, el futuro relacionado con GNL y los proyectos de YPF, ¿sí? Gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar acá en Comodoro. Como mencionabas, soy un apasionado de la historia de la industria y en particular de YPF. Entonces venir a Comodoro es como venir al lugar donde todo empezó y me van a tener que perdonar porque voy a hablar un poco de eso, que ustedes lo conocen porque son de acá, pero no puedo venir a Comodoro y no hablar de eso. Aunque recién, con el entusiasmo que vi en la presentación anterior, la verdad que son temas que a mí también me encantan. El desafío de la transición. Soy usuario generador de la Ley de Energías Distribuidas en mi casa. Me encanta cuando me llega la factura y dice Edenorte debe tanta plata porque le vendí a la red. En la Universidad de Di Tella hicimos un trabajo de investigación sobre cómo ve todo el sector y la industria a la transición. Antes de volcarme a la historia y a las imágenes en blanco y negro, ¿no? En contraste con lo que mostraba Solange, solamente decir que me gustó mucho lo que dijo Ezequiel en el sentido que nosotros digo Argentina y en particular Chubut, los recursos para aprovechar todavía un montón de la energía fósil que se va, y que se va despacio, digámoslo, se va a ir mucho más despacio de lo que los ejercicios del Net Zero 2050 y todo eso dicen, y de la energía que viene. Entonces, un comentario simplemente de la transición: tenemos que tener la inteligencia a nivel nacional y a nivel provincial de tener una estrategia dinámica y cambiante, porque este es un proceso muy competitivo, dinámico. La geopolítica entra, las tecnologías. Yo a veces le cuento a la gente, no es como del vinilo, que yo lo viví y los tengo en mi casa todavía, al CD. O sea, acá tenemos combustibles compitiendo y nosotros somos un país que tiene una industria de los hidrocarburos, que tiene una estructura de refinación, que tiene una estructura de estaciones de servicio. O sea, no tenemos que ceder tan fácilmente. Me encanta esto que escuché de combustibles sintéticos, que hace mucho que se trabaja, porque transformar, por ejemplo, todo nuestro parque automotriz, nuestras estaciones de servicio, dejar las refinerías como diciendo, bueno, esto no va más, es un costo enorme. Entonces nosotros tenemos que ser, dentro de ese
mundo de la transición, los que buscan capitalizar lo que tenemos y capitalizar los recursos que también tenemos para lo nuevo, para las renovables, para la eólica, para el hidrógeno, lo que se hablaba antes. Pero bueno, dicho esto, yo quiero hacer algunas reflexiones de la historia, más que nada dar un pantallazo de la historia de nuestra industria. Ese trabajo, ese libro siempre estuvo en función de dos tensiones muy importantes que han estado en la macropolítica de la energía en la Argentina, que son provincias versus nación, es un tema muy importante, y dicho en el extremo, monopolio estatal versus explotación estatal versus explotación privada, ¿no? Por supuesto hay muchas cosas en el medio de eso, pero han signado las discusiones de la política energética y petrolera de la Argentina de todas estas décadas. Bueno, esto no se los voy a contar a ustedes, ¿no? Perdón. Algunos comentarios simplemente esto. Yo he escuchado, todavía hoy escuchaba la idea del pozo, que no, medio azarosamente encontró. No. Eso, digo, desde ya hay que descartarlo. La dirección de minas, geología, hidrología, que estaba a cargo del ingeniero Ermite, además, que no era un improvisado en esto, tenía un plan sistemático integral de perforación en el subsuelo argentino. Y tenía varios equipos perforadores y iba desarrollando, por supuesto que si en el medio aparecía una cosa con el agua, etcétera, puede ser, pero esto no fue algo azaroso. Y formaba parte de una política pública nacional en todo el territorio del país. Segundo, no había naturalmente en ese momento una legislación para el petróleo. Y la legislación era el Código Minero del siglo XIX, que en estos dos temas que a mí que me interesan, decía, el dominio tiene que ser provincial y la explotación tiene que ser privada de la minería, de las minas. Es más, prohibía la explotación estatal de minas. Ahora, acá ocurrió algo que quienes descubren son una dependencia del Estado Nacional y descubren en algo que ustedes bien saben no era una provincia, era un territorio federal. Entonces, yo creo que es tan importante como el 13 de diciembre, el viernes 13 de diciembre de 1907, desde el punto de vista de la política pública y lo que vino después, tan o mucho más importante es lo que pasa el 14 de diciembre, que es que el Estado federal toma la decisión con cierta, podríamos decir, inestabilidad jurídica, porque les dije, el Código Minero no permitía esto, toma la decisión de hacer una reserva para el Estado Nacional, basado en la ley de tierras, no en ninguna legislación minera o hidrocarburífera que no existía. Y arma esa primera reserva, creo que eran 25 leguas, ya no me acuerdo, porque digamos estaba medido en leguas, y aparte la reserva es en torno al pozo, la reserva cubría también el mar, lo que pasa es que en ese momento no se hacía nada en el mar, ¿no? Y inmediatamente eso, ¿qué produce? En términos del Código Minero, produce que fue un sábado ese decreto. Es raro, yo no soy muy conspirativo en términos de la historia petrolera, pero si no se hubiera sancionado ese decreto el lunes, todos iban a ir a pedir permisos de cateo en torno a este pozo. Y piensen que por el Código Minero eran permisos a perpetuidad. Después cuento una anécdota que por ahí muchos la conocen de acá. Y no pagaban regalías. Entonces, esta decisión de la reserva es fundamental para el perfil, para bien o para mal, que toma la industria petrolera en Comodoro y en Argentina hasta hoy. Porque además, y ahí yo hoy hablaba con alguien, para mí YPF cumplió 100 años, no los cumplió en 1922, los cumplió en 2022, los cumplió en 2007, porque esta decisión del Estado de reservar obliga inmediatamente a decir, bueno, si lo reservaste tenés que hacer algo con eso. Y ahí empieza, como todos ustedes probablemente saben, un desarrollo muy lento, muy experimental al principio, pero que se va consolidando, que primero se convierte en la Dirección General de Explotación de Comodoro Rivadavia, que es una institución, que se arma un board, que lo dirige el ingeniero Huergo, no es cualquier cosa.
y que años después se convierte, en 1922, en la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. De alguna manera lo que ya venía cambia de nombre, pero esa explotación estatal del petróleo, primero de Comodoro y después de otros lugares del país, se inicia inmediatamente después del descubrimiento. Si estuviera en Mendoza, le daría más tiempo a esto. La verdad que hubo un descubrimiento previo al de Comodoro y debería ser reconocido. El petróleo en Argentina no se empieza a explotar en 1907. Vean cuándo, 1886, o sea, muy poco tiempo después de que aparece el boom petrolero en Estados Unidos, en Mendoza, no casualmente, provincia, ya era una provincia, y de la mano de un privado que es Carlos Fader, el padre del pintor Fernando Fader, aparece una compañía que tampoco es un experimento, es una compañía que trae ingenieros de Europa, que trae trabajadores de Europa, que monta una pequeña refinería ahí en Cacheuta, en Mendoza, y que esto me encanta, arma una explotación integrada para vender querosén, para hacer sustitución de importaciones, no en la década del 40, en 1880. ¿Por qué? Porque las ciudades argentinas ya estaban consumiendo querosén, que como muchos saben fue el primer producto derivado del petróleo. Todavía no había motores de combustión interna. Entonces, digamos la prehistoria, digamos el precursor, pero también hay que reconocerle eso a Mendoza. Bueno, acá hablo un poco de cómo se van armando en torno a la reserva estatal permisos privados. Ahí meto esto que decía, que me enteré hace poco. Había en Diadema, hay un empresario porteño yo tuve oportunidad de ver el contrato, declara domicilio en el Hotel Plaza, me parece espectacular, y él consigue un permiso de cateo y una concesión a perpetuidad. Y después, y este es un tema no menor del capitalismo petrolero argentino, se da vuelta para negociar con una compañía petrolera de verdad, que en ese momento eran las multinacionales. La Shell, que entra a la Argentina. En los 20 hay mucho interés por entrar. Entonces, Godofredo Madlener, que era el que tenía ese contrato, se da vuelta y hace un contrato con una regalía. El Estado no cobraba regalías. Con una regalía del 11% que todavía sus herederos están cobrando. ¿Por qué? Porque era perpetuidad. De hecho, cuando se ponen las regalías del Estado en la década del 20, en la década del 30, van a la corte y lo ganan. Y bueno, creo que hoy está produciendo CAPSA esa área, pero CAPSA le tiene que pagar. CAPSA tomó el contrato de Shell hace muchos años y le tiene que pagar esta regalía a alguien que consiguió ese permiso de cateo, ¿no? ¿Esto por qué yo pienso que es importante? Porque en los años 20 que viene la discusión, voy a avanzar un poco más, en los años 20 que vienen las discusiones de las leyes petroleras y la discusión del monopolio estatal, y aparece Mosconi, Irigoyen, Argentina se enfrentaba a un dilema que era o las grandes compañías multinacionales, que eran pocas, eran las Seven Sisters, eran como las malvadas del mundo, las Standard Oil, la Shell, la Anglo Persian, o YPF, la compañía estatal. Prácticamente, salvo algún ejemplo, Astra por ahí que sobrevivió, no había un ecosistema, un conglomerado de compañías privadas, pero argentinas, que pudieran decir, no, miren, yo creo que no tiene que haber monopolio estatal. Compartamos el esfuerzo de desarrollar la industria con una compañía estatal, pero no, esa opción no estaba presente. De alguna manera, las compañías locales no se llegaron a crear y había sí muchos oportunistas. Hubo otro también en Neuquén que le vendió un área carísima a la Standard Oil, y ahí fue cuando estos personajes, Alvear, Le Breton, ministro de Agricultura, que era el ministerio que regía la política petrolera, y Mosconi,
empiezan a discutir esta idea de, bueno, si esta industria tiene renta, que esa renta vaya al Estado, no que un permisionario que consiguió un área se la quede como una renta a perpetuidad para que lo explote una compañía internacional. Bueno, en esos años crece mucho en los 20 YPF. Acá hay algunas imágenes de lo que fueron toda una expansión muy, muy sistemática de los yacimientos de Comodoro, la electrificación. YPF tiene una nueva sede, se descubre el yacimiento de Plaza Winkle. Pasa esto, vean, esta es una imagen que me gusta mostrar porque esta es la refinería de La Plata. Hoy, si ustedes van ahí, la refinería de La Plata es un gran problema para YPF por todo el riesgo que le impone a la gente que está alrededor, las casas, todo. Pero vean que YPF llegó antes. Por supuesto, como pasa en Argentina, la política pública no pudo prever, no hay que armar casas cerca de una refinería. Pero a mí me parece que lo interesante de todo esto es que el modelo de esos años de la industria petrolera es casi único, solo equivalente en Argentina al de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era uno de los pocos lugares del mundo en donde había recursos y mercado. Después las grandes compañías iban a, no sé, México, Venezuela, Medio Oriente, iban a buscar el recurso, pero para venderlo y refinarlo y venderlo en otro lado. Argentina en ese momento tenía un mercado de combustibles espectacular. Ya había venido la Shell, ya había venido la Standard Oil of New Jersey, que es la Exxon, ya vendían combustibles porque teníamos más autos que Francia. Entonces, esos años 20 son de una expansión fenomenal con esta perspectiva, ¿no?, de recurso y mercado. Después empezamos a debilitarnos en los dos frentes. Los recursos no eran tan atractivos como se podía pensar. El mercado, con el paso del tiempo, la economía argentina empieza a quedar como rezagada. Pero vean cómo en el caso de YPF y en el caso del país hay un proceso en esos años de, si se quiere, avanzar en la cadena de valor, refinar, vender. YPF se convierte sorprendentemente en la primera compañía estatal del mundo integrada verticalmente, con cierto éxito, ¿no? Bueno, Mosconi, acá puse por ahí este título es demasiado polémico, pero Mosconi no era un geólogo, no era un ingeniero en petróleo. Mosconi tenía una visión muy militar que ordenó mucho el trabajo, pero incluso YPF no tenía mucha noción de la declinación, de cómo trabajar los yacimientos, cosas que fueron aprendizajes. Tampoco el mundo era tan claro como los conocimientos que hay hoy, obviamente hace 100 años no existían. Las proyecciones de producción de YPF no se cumplieron, las finanzas de la compañía sufrieron. De todos modos, lo que viene es el golpe del año 30, que no es un golpe petrolero, sin duda la gestión que viene es más propensa a las compañías privadas, pero el golpe tiene que ver con otras cosas. Ahora, en los años 30, ya en el 32, cuando aparece Justo de presidente, Justo, que no era militar, era un ingeniero militar, perdón, las dos cosas, y este personaje, que no sé si alguno de ustedes sabe quién es, en general no se lo conoce, es el presidente de YPF más importante de la historia, para mí, mucho más que Mosconi. Estuvo 13 años en YPF. Y son los años de YPF de la edad de oro de YPF. Lo que pasa, se llama Ricardo Silveira, era un ingeniero. Lo que pasa es que son los 30, y ahí, sin meterme en el terreno de la política, me meto un poquito, pero salgo rápido, vieron que los 30 es mala palabra, la década infame, etc. Y yo creo que la historia hay que estudiarla con un poco más de matices. Y la verdad, para YPF los 30 son años, insisto, de oro. Además, no solo para YPF, son los años en los que por primera vez tiene una ley orgánica, había vivido todos esos años en una fragilidad jurídica importante. Por primera vez aparece la ley de hidrocarburos en Argentina. Por primera vez se paga regalías, 12%.
por primera vez, esto es más general, aparece el impuesto a la renta en Argentina. Y por primera vez aparece el impuesto a los combustibles. O sea que imagínense que antes de los 30, la renta hasta el downstream de la industria petrolera no estaba gravada, ni siquiera por ganancias. Pero además son años en los que YPF no sale, pero además de Comodoro suma Salta, Mendoza, Jujuy, aparecen refinerías en otros lugares del país, ¿no? Porque viene toda esta historia de, bueno, si voy a explotar el petróleo en Mendoza, hago una refinería en Luján de Cuyo. También hay como una impronta distinta de diversificación y avance tecnológico de YPF hacia otros productos. YPF se lanza a competir en aceite, lubricante, asfalto, el producto que se llamaba supergas, que es el gas licuado de petróleo, insecticidas, PIF, plaguicidas, o sea, YPF va por todo a competir con las compañías privadas en todas las ramas y los derivados del petróleo. Aparece esto que es muy importante, que es el acuerdo con el Automóvil Club Argentino, el impuesto a los combustibles que financia la expansión de la red vial y YPF armando una red en el downstream, en las estaciones de servicio, impresionante. Además, estudié un poco eso, no sé si hay arquitectos, lo que hacía YPF en esos años lo hacían muy bien. Entonces, no es que hacen cualquier estación de servicio. Las estaciones de servicio de YPF son modelos estudiados de arquitectura porque en muchos lugares del país usaban los materiales del lugar, piedra, madera, es decir, ustedes ven, hace poco vi que hay una estación de servicio, pero es más creo que es en Santa Fe, que ahora la están usando para un bar, pero es divina. Lamentablemente muchas de esas estaciones han sido destruidas, pero bueno, es en esos años donde YPF llega a ese rol que antes no había tenido, que es actor central del mercado de la industria petrolera argentina, upstream y downstream. Midstream no se usaba en esos años, esa jerga, ¿no? Esto como cosas de color, el laboratorio de investigaciones de Florencio Varela, que era un laboratorio, no les digo yo no soy economista, ¿no? Pero lo que yo he visto no era de investigación de ciencia, pero era de aplicada a los productos que YPF estaba sacando. O sea, muy concreto, vamos a sacar un aceite lubricante, ¿qué hay en el mundo? Tiene que ser competitivo. Son años en los que además la experiencia de YPF lleva a que vengan los bolivianos que después hacen YPFB, los chilenos, los uruguayos para abrir su refinería La Teja vienen a estudiar acá, Petrobras viene a estudiar acá. Esto me gusta porque es una foto, ustedes no lo van a ver acá, pero este es el edificio central de YPF. Mosconi había armado uno que si han ido a Buenos Aires, ven que el Ministerio de Agricultura tiene dos edificios iguales, vieron ahí al lado de la Facultad de Ingeniería. Bueno, no eran dos. Uno era el Ministerio de Agricultura, y YPF crece tanto en los 20s que hace otro edificio igual para ellos. Ese es el que inaugura Mosconi. Pero 10 años después le queda chico. Entonces hacen este edificio. Lo lindo de esto es que, ¿saben quién es el constructor que dice ahí que no se ve? Petersen Thiele Cruz, que era una gran constructora de esos años y que muchos años después, ya semifundida, se la queda Enrique Eskenazi, se la queda, la compra, no sé, ya se la queda, quedó raro. Y el grupo Petersen finalmente aparece, lo hablábamos hace un rato, como el accionista del 25% de YPF. Esas cosas de la historia que, bueno, en los 40, 50, lo voy a decir de manera también un poco para despertar picante, YPF tiene dos shocks fuertes. El primero es la guerra. Porque YPF, ojo, cuando uno se convierte en el monopolio, cuasi monopolio de todo, bueno, después tenés la responsabilidad del abastecimiento. Y el shock de la guerra para una industria que todavía dependía un montón en dos cosas. Vean que esta es la matriz de consumo
todavía teníamos muchísimo carbón. Y además teníamos y el carbón era todo importado. Entonces Argentina no tenía autoabastecimiento ni de cerca en su matriz energética. Y la Segunda Guerra cortó todo. Y el poco comercio que había era para abastecer a Estados Unidos, a Europa, a los países en guerra, ¿no? Y en cuanto a la provisión de equipos, tubos, equipos perforadores, todo, dependíamos mucho de Europa y de Estados Unidos. Vean este gráfico, la parte azul es lo que era provisión de proveedores locales, poquísimo, y mucho de Europa y mucho de Alemania. Y esto se destruye. YPF, hoy hablábamos también, fui a conocer el auto ese que está ahí, y eso fue muy importante para Comodoro, que fue que YPF tuvo que arreglárselas y la metalmecánica se las tuvo que arreglar, y con lo que había hubo que responder al desafío de abastecer de energía a la Argentina, que estuvo bastante bien, y Argentina no sufrió ni de cerca lo que sufrieron otros países, por supuesto no sufrió lo que sufrieron los países en conflicto, pero además con una herramienta como YPF pudo más o menos, pero YPF termina la guerra muy descapitalizada en términos de sus equipos y de sus fondos. Y el segundo shock es el general Perón, porque el peronismo representa un cambio en la política energética y un cambio en YPF nunca visto antes. Acá esta foto me gusta también. Está Perón, está Mercante, gobernador de la provincia de Buenos Aires, está Eva y está este personaje que era el líder sindical, se llamaba Gomis, creo, de un sindicato que en ese momento se llamaba de obreros y empleados de YPF y que después se transforma en el poderoso, durante décadas influyente, SUPE. Y acá aparece una alianza muy importante con algo que lo trabajé mucho en el libro y en la investigación de los documentos de YPF, y hoy también lo hablábamos a la mañana, que fue un proceso que tuvo YPF desde los 20, que el primero que lo inicia a mano militar y es Mosconi, que es la argentinización de la mano de obra. Los sindicatos de izquierda, anarquistas, de la Fora, para ellos Mosconi era primo de Rivera, era no se decía así de ese momento, pero era un facho. Les prohibía hablar en idioma extranjero, los perseguía, les decía, no, acá no hay ningún sindicato, acá hay mutuales, acá nosotros le vamos a dar todo, la casa, el hospital, no me hagan sindicatos. La cultura de los trabajadores europeos era una cultura de izquierda y sindical, y de sindicatos que cuanto más alejado del Estado, mejor. Este personaje era exactamente la cultura sindical contraria, cuanto más cerca del Estado, mejor. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, la argentinización de la mano de obra, y también que acá no estamos en Comodoro o en Neuquén, estamos en Berisso, Ensenada, estamos en las refinerías con muchísimos empleados. Y bueno, el peronismo, por un lado, llega en la legislación si arrancamos desde eso que yo le decía, código minero, explotación provincial, dominio provincial, explotación privada, el 49 es todo lo contrario, es el arco que va hacia Constitución, el petróleo es propiedad inalienable, imprescriptible de la nación y tiene que ser explotada por el Estado. Nacional, nada de las provincias, nacional. Que es otro prócer del nacionalismo petrolero, Julio Canessa. Es más prócer en el mundo del gas natural, quizás lo escucharon. Fue presidente de gas, pero fue presidente simultáneo de YPF y de Gas del Estado en el peronismo. Un fuerte defensor del monopolio estatal en la práctica, pero él pierde la batalla. Ahora vamos a ver, pierde la batalla dentro del peronismo. La Constitución del 49, es interesante esto porque es parecido a lo que pasa con la del 94 y la ley corta. ¿Por qué? Porque la Constitución del 49 dice monopolio estatal y propiedad estatal y nacional. Sin embargo, Shell y eso siguen trabajando en la Argentina. No en el upstream, o les quedaba muy poquito, pero en el downstream y en las estaciones de servicio, refinerías y...
O sea, nunca hay una ley que lleve a la práctica esa prescripción constitucional del 49. Y Perón cae antes de que eso suceda, o lo derrocan. Es como la ley corta a los efectos del dominio provincial, porque yo participé de un gobierno, la Alianza, en donde se prorrogó lo Malalata y lo prorrogó el Estado Nacional. Y la Constitución renovada decía, no, pero esto es de Neuquén. Y sin embargo no había ley. Bueno, en esos años pasa lo mismo. Ahora, el peronismo tiene este problema. El peronismo genera una expansión del consumo y una mejora de los salarios fenomenal, pero a YPF la somete a una especie de tenaza que es aumento brutal de los costos. Por ejemplo, en las refinerías se lleva el turno a 6 horas, el horario de trabajo, de 8 a 6 horas. Eso implica meter muchísima más gente y aumentan los salarios. Vean este gráfico, solamente la línea roja, como el peso de los salarios respecto a los ingresos de YPF en poco tiempo crece del 15 al 40%. Entonces YPF, bastante típico fenómeno de empresa estatal o de organización estatal, que se le va la plata en salarios y no puede invertir. Se me viene a la memoria algo muy actual, la FIP, que imagínense que aparte se lleva la FIP el 1,9% de todo lo que recauda. O sea, antes de coparticipar, la FIP saca su 1,9%. ¿Saben cuánto gasta en salarios de eso? 88%. Una institución, se hablaba de inteligencia artificial, de digitalización, que hoy debería gastar en eso. Pero bueno, entonces esto es muy duro para YPF, que venía, como les dije, de una etapa de descapitalización fuerte. Bueno, ¿qué pasa? Algo que pasó más recientemente también, las importaciones de petróleo vuelan, porque hay un crecimiento muy fuerte de la demanda, en una economía muy expansiva y con una distribución del ingreso mucho más equitativa, ¿no? Entonces el consumo vuela, la oferta en manos de YPF no puede responder, importaciones. El problema petrolero se vuelve un problema macroeconómico, por primera vez. Perón es muy pragmático. Perón, ya ustedes los que han seguido estos temas, ya en el año 52 empieza a organizar el acceso del capital extranjero. Y el primer sector en donde Perón organiza esto es la industria petrolera, porque se da cuenta que necesita dólares y que YPF no los va a poder conseguir y que además YPF ya está un poco golpeada en su capacidad de llevar adelante esto. Entonces empieza a organizar que esta explotación de las reservas de YPF, que habían crecido mucho porque las había, y eran descubrimientos de YPF, incluyendo, por ejemplo, Cerro Dragón, no los va a poder llevar adelante YPF. Y organiza contratos, no uno, muchos, con capital privado. El primer contrato es con una compañía que es la antecesora de Chevron, que es la Standard Oil de California. Para el peronismo es un contrato muy polémico, le cuesta convencer a los propios y se da aparte en un momento ya muy crítico para el peronismo, a mediados de 1955. Esto me gusta mostrarlo porque es el diario La Nación del 16 de septiembre del 55. No sé si les suena ese día lo que pasó. No habla de lo que pasa ese día, habla de lo que pasó el día anterior y habla de que el diputado Rumbo, que era un defensor de la política petrolera de Perón, va al Congreso a tratar de explicar para que aprueben el contrato de la California que Perón había mandado al Congreso. Pero bueno, ese día era un contrato exploratorio en una región enorme de la provincia de Santa Cruz, pero en ese momento la idea de YPF era: nosotros no tenemos plata para explorar, concentremos nuestros recursos en desarrollar esas reservas, en producir, pero que venga otro a explorar, un privado. De eso se trataba ese contrato. Bueno, acá se levanta el almirante, vienen con los buques desde Rojas y Lonardi. Es un golpe interesante, yo no conocí esa historia en detalle, pero es un golpe que dura varios días y que no se sabe cómo va a terminar. Y hay una anécdota linda, dramática,
que es que Lonardi, desde Córdoba, que yo, falla un poco, no se entiende bien si Perón se va o no se va, y sale Rojas con la flota de la Marina y viene hacia Buenos Aires. Y miren lo que hace. En el medio de ese fin de semana, pasa por Mar del Plata. El acorazado, no sé cómo se llamaba, presidente Perón, que era uno de los buques, lo pone así contra la costa de Mar del Plata y dice: si Perón no se va, en no sé cuántas horas voy a bombardear los depósitos de YPF. Y Perón no se va y bombardea los depósitos de YPF, que están en la costa, los tanques. Eso fue antes. Eso fue en junio, ¿no? Este es el golpe. Entonces después sigue. Claro, en la costa, están todavía, creo que están, no sé si están. Sigue y va hasta La Plata. Y pone el barquito así y dice: voy a bombardear la refinería de La Plata. Y Perón se va. Se va, vieron a la cañonera y se va. Bueno, viene la Revolución Libertadora. Es interesante para Chubut y para las provincias. Entre tantas cosas, Lonardi nombra... La Revolución Libertadora, a mí, estudiando este tema, es como tratan de decir: hagamos como que el peronismo no sucedió, ¿no? Como que esto fue un mal sueño, cosa ridícula. Entonces ponen en YPF a Insaurralde, que era el presidente de YPF de 15 años antes, de antes del peronismo, un militar. Y fíjense las paradojas, ¿no? La Revolución Libertadora, que en otros frentes, qué sé yo, hace que Argentina entre al Fondo Monetario Internacional, esas cosas, en materia petrolera es mucho más nacionalista y estatista que Perón. Por reacción al contrato con la California, que lo habían atacado todos, desde el Partido Comunista, los radicales, Frondizi, los socialistas, todos, y los nacionalistas, que decían: Perón está entregando la Patagonia, van a poner bases aéreas y nos van a... Pero lo que les quería contar es, se anula la Constitución del 49. Entonces, por la ley de 1935, el dominio vuelve a las provincias. Pero ahora hay un detalle: hay más provincias. Y los territorios federales petroleros, que antes, salvo Mendoza, Salta, pero digo Neuquén, Chubut, son provincias. Entonces empieza una dinámica distinta entre el gobierno nacional y las provincias petroleras. Bueno, Frondizi podría hablar horas, voy a tratar de pasarlo rápido y hacer alguna cosa en algunos detalles importantes para la región. Pero Frondizi sanciona una ley petrolera que dice lo mismo que decía la Constitución: propiedad inalienable, imprescriptible del Estado federal. Pero rápidamente, pese a haber criticado fuertemente en este libro los contratos de Perón, va en la misma línea, porque desde el punto de vista del que se sentaba y decía: si no consigo capital privado para desarrollar esto, esto no sale. Y el peso de las importaciones petroleras en la balanza comercial era cada vez más grande. Entonces aparecen los contratos de exploración, pero también de desarrollo y de perforación. Este es el contrato por excelencia y es el contrato más importante para la provincia de Chubut, no solo para Chubut, que es Cerro Dragón, un área enorme. Y esta es la evolución en el tiempo. Cerro Dragón, ya no me acuerdo, pero ha producido millones de barriles, creo. O sea, produce desde los 50. Estos son los hitos, acá no se ven, después el que quiera ver, porque claro, Ilia lo anula, Onganía lo revitaliza, era un contrato por 25 años y después todo volvió a YPF, nunca volvió, se extendió en la dictadura, se extendió en el gobierno de Alfonsín, en el de Menem se convirtió en una concesión a 25 años con prórroga por 10 años, ya saben lo que pasó con esa prórroga, hoy hablábamos. La prórroga vence dentro de poco, hay supuestamente un esquema de operación, pero vuelve a la provincia. Sí, pero ya no es la concesión, ¿no? Se verá. Lo sorprendente es que sigue produciendo y mucho, ¿no? Por las características del reservorio y de la cuenca. Pero este contrato, se podría hacer un libro solamente de este contrato, porque ahí adentro tiene la historia de la discusión de la política petrolera de los últimos 70 años.
Aparece también con mucha importancia acá todo el programa de perforación con compañías de servicio, la más importante, el grupo Eni de Italia. Es interesante porque yo ahora que estoy trabajando en una segunda parte de ese libro, tengo documentación del Eni y el plan de Frondizi, que lo manda a Sábato, que era su delegado personal, hablando directamente con Enrico Mattei, que era el presidente del Eni, que es un personaje petrolero mundial importantísimo, que murió en un accidente, como tantos accidentes petroleros que dicen que fue la CIA, qué sé yo. La idea era que el Eni entrara en todo, que hiciera una refinería en esta zona, que entrara a estaciones de servicio. Pero bueno, en el año 62 hay un doble shock también, que es que a Frondizi lo echan los militares y que Enrico Mattei muere en este accidente de aviación. Pero el Eni, de todos modos, tiene un ingreso muy importante como perforador acá en la zona, también en el mercado de garrafas, en aceites lubricantes, etc. Esta es una etapa, la de Frondizi, muy, muy expansiva de la industria. Seguramente acá en Comodoro se sintió mucho y todo el mundo lo sabe. La producción, esto es increíble, no se le podrá criticar mucho, pero la producción en poco tiempo se triplica, la producción petrolera. Y se llega a reducir las importaciones con este ritmo, ¿no? Bueno, después viene Ilia. Acá está el que lo derroca, ¿no? Que por algo no lo mira. Ilia es corto, pero Ilia tiene una cosa muy, muy frustrante respecto a la política petrolera, que es la anulación de los contratos. Yo creo, a veces los políticos no tienen que cumplir con lo que prometen, pero los políticos honestos por ahí cumplen, y es un error, y Ilia lo cometió, porque era una discusión bien del radicalismo, ¿no? De los radicales del pueblo contra los radicales de Frondizi, y desde el punto de vista práctico se podían renegociar, se podía trabajar para dar mejores condiciones para YPF, pero la anulación fue un error, pienso yo, es mi opinión totalmente personal, pero basada en lo que he visto, y estanca el desarrollo productivo. Bueno, después viene Onganía y varios de esos contratos que nunca habían terminado de ser anulados, porque Cerro Dragón nunca, Pan American, no la Pan American de hoy, la de ese momento, nunca se va. Viene Onganía, vota la ley, se sanciona la ley de hidrocarburos, no debería decir ley acá, debería decir decreto ley, no había congreso, pero bueno, es la ley que tenemos vigente, así que imagínense. Por primera vez aparece en la legislación que haya concesiones al sector privado, y si bien hay rondas de permiso de exploración, esto es poco conocido, ¿no? Los ensayos de exploración de Frondizi, de la ley de hidrocarburos, del plan Houston, en general fracasan. O sea, Argentina tuvo, no solo con YPF, sino con distintos intentos, medio espasmódicos, idas y vueltas de exploración privada, tuvo fracasos. No hubo grandes descubrimientos de petróleo. Entonces empezó a instalarse esto de que había que explotar los yacimientos que se conocían. Sí hay un gran descubrimiento gasífero en los 70, que es Loma La Lata, pero en petróleo poco y nada, ¿no? Más de las mismas cuencas, pasar, ¿no? de la zona de Huíncula a Rincón de los Sauces en Neuquén. Viene una etapa muy dominada por los contratistas de YPF y de bastante estancamiento en la producción, ¿no? El peronismo, esos 3 años son un caos, como fueron un caos en el país, también fueron un caos para la industria. Este es un dato, o sea, YPF llega a tener 50.000 empleados. El SUPE era Dios. O sea, el presidente de YPF al lado del jefe del SUPE era como nadie. Mandaba el SUPE, realmente. La disputa del SUPE es a tiros. De hecho, el anterior a Diego Ibáñez, que aparece acá en estos años, era alguien que no me acuerdo el apellido, pero que fue uno de los delegados de Perón que negoció con Frondizi la votación del 58, sindicalista, petrolero, y en esos años aparece muerto a tiros en, no sé, algún lugar del conurbano. Es una etapa muy... En el medio está el shock petrolero internacional, que los precios internacionales de petróleo se van a las nubes.
Entonces, es muy complicado con una YPF ya muy desgastada, muy dominada por los sindicatos, por los contratistas. Bueno, y ahí empieza una etapa complicada. Voy a acelerar porque si no del futuro no voy a poder hablar nada. Los militares arman la ley de exploración de riesgo, aparecen algunos descubrimientos en el sur, importantes. Todavía hoy estamos con el desarrollo de Fénix en la cuenca austral. Ese descubrimiento es de esta ley. Pero los años 80 pueden ser pensados como una década perdida para la industria. El Plan Houston es un intento que no tiene demasiado éxito. YPF está totalmente... YPF en la dictadura se endeuda mucho con el exterior, no le cabe el esquema de transferirle la deuda en dólares al Banco Central y quedarse con la deuda en pesos, que sí hacen los privados. Entonces queda completamente asfixiada financieramente, con 50.000 empleados. Es un fracaso tras otro en esos años de YPF. Y bueno, y vienen los 90s, que es una etapa, ustedes lo saben, de enorme transformación. Comodoro, Huíncul, Cutralcó son áreas que lo vivieron y lo padecieron en un contexto de desregulación y privatización del sector. La producción reacciona muy bien y se alcanzan en el petróleo en el 98, en el gas en el 2004, el peak oil y el peak gas de Argentina de los recursos convencionales. A veces parece que todo el problema, ya entro a este siglo, ¿no?, de 2004, digamos hasta el 2015, donde aparece de nuevo algo parecido a lo de Frondizi, que es un déficit energético brutal, parece que solo fuera de las políticas energéticas. Sin duda las políticas energéticas tienen mucho que ver, los precios, los incentivos, la llegada de los expertos en mercados regulados a YPF, pero había un fenómeno estructural más importante, que es esto, que es que cuando no hay grandes descubrimientos de yacimientos convencionales que reemplacen a los que están declinando, no hay con qué darle. Por supuesto, sí, si hay una mejor política, vos podrás hacer que la declinación sea un poquito menor, que haya algo como seguramente va a pasar acá con el ingreso de PECOM, que es la revitalización con recuperación terciaria. O sea, de hecho, esto no fue que se descubrió un nuevo yacimiento. Esto fue la industria privada aplicando plata y tecnología para los descubrimientos de YPF, que no tenía cómo meterle recuperación secundaria en Neuquén o acá o lo que fuere, se hicieran. Ahí apareció Rincón de los Sauces, el yacimiento Huantraico, el de Pérez Compán, Chigüido. Era de YPF. YPF vende áreas centrales, es todo muy polémico, pero así como esto es, un poco parafraseando lo que vos decías, tecnología y capital, para arriba, lo que viene después es que ya, de hecho el pico petrolero es el 98, y después ya mucho más en el área de Rincón ya le habían metido agua, recuperación secundaria, y la declinación es medio irreversible. Y años después empieza a pasar lo mismo con Loma La Lata, que empieza a bajar la presión del yacimiento y entonces ahí viene en lo que estamos hoy. Esto me parece que es importante, que es simultáneamente a esa performance productiva viene, si se quiere, en ese círculo o en esa trayectoria en la que pasamos del Código Minero Provincial a la Constitución del 49, monopolio estatal y dominio estatal nacional federal, volvemos a una industria bastante privada, estoy hablando del inicio de este siglo, con Repsol completamente privada, cuando se le vende todo el capital de YPF a Repsol, y provincial, y con dominio provincial. Hoy nosotros, bueno, tenemos la reforma constitucional, la ley corta, la creación de empresas estatales provinciales, que en Neuquén no es un tema menor, en Chubut creo que tampoco, estábamos hablando recién, bueno, ¿va a volver a la empresa provincial o no? Cerro Dragón. Por ahí en Neuquén, que tiene un potencial productivo mucho más grande, GIP en algún momento fue una amenaza fuerte, ahora ya no. Amenaza para YPF, por ejemplo.
Me acuerdo cuando hablábamos de la era Galucho, había que pechear ahí porque GIP se quería quedar con todo. Bueno, la ley 27007, que es la ley de no convencionales, en donde también ahí respecto a nación-provincias aparece un chisporroteo, que es el pliego único. Yo no sé si ustedes están al tanto de eso, pero claro, es difícil también desde el lado de la política de energía nacional convivir con que el recurso es provincial, y eso ya es así, está en la Constitución, pero si vos tenés que llevar adelante la política petrolera nacional, ¿qué herramientas tenés? Y si vas a votar una ley nacional, ¿cómo haces convivir una ley nacional de hidrocarburos con que el dominio es provincial? El dueño es la provincia. A veces la provincia dice, ¿qué? De hecho se lo dijeron ahora a Sturzenegger cuando inventó en la ley bases un montón de cosas, y había artículos que parecía de gente que no había leído la Constitución. Que era, no, vos no podés decir eso, porque esto es facultad provincial. Bueno, se llegó una redacción ahí, entraron los gobernadores, salió la reforma de la ley de hidrocarburos, estamos esperando la reglamentación, muy importante. Vean que es raro porque salió mucho más rápido la reglamentación del RIGI, que es un esquema mucho más complejo, pero donde el gobierno se ve que ya sabía lo que quería hacer. Y la reglamentación de los cambios en la ley de hidrocarburos, todavía no están. Y yo sé que uno de los temas críticos, y es muy importante para esta industria, es el artículo 6, que es el que define cómo se van a manejar los precios, por ende las regalías, los precios del petróleo, los precios del gas, y qué facultades de intervención va a tener el Estado federal sobre eso, ¿no? No es un tema menor. ¿Qué cosa sería favorable? Sí, el artículo en su redacción nueva es mucho más favorable hacia una economía petrolera más orientada a la exportación y más hacia menos intervención estatal en los precios, lo cual derivaría en precios, ojo, mejores mientras el precio internacional esté en ese nivel. Ojo que después cuando el precio baja salimos todos a pedir barril criollo también, ¿no? Así que, pero si uno mira la historia, las provincias y los productores han sido perjudicadas por la intervención del gobierno nacional. ¿Quiénes han sido los beneficiarios? Los consumidores de nafta de la Argentina. O sea, ahí ha habido una transferencia fenomenal de plata. El campo como consumidor también, como consumidor final. Sí, no solamente los automovilistas, o sea, la matriz de consumo. El campo te diría ahí, pero no sacan retenciones. Bueno, sí, es una gran manoteo, te saco a vos, te pongo a vos, pero la verdad que parte de la descapitalización de esta industria, de las provincias como dueños, es eso. Bueno, vamos a ver, es una definición muy importante, la de la reglamentación de la ley de hidrocarburos, en la ley bases, que es la última discusión poco discutida, ¿no? A mí no me gustó que un tema tan importante como una reforma a la ley de hidrocarburos, que, por cierto, comentando este panorama histórico o tratando de cerrarlo, nunca en Argentina se votó y se aprobó una ley de hidrocarburos en un Congreso legítimamente elegido. Nunca. La ley que yo les dije, ley de 1935, estaba proscripto el radicalismo. Está bien, alguien me dirá, bueno, qué sé yo, pero los radicales no les gusta, estaba proscripto Alvear, estaba proscripto. La ley de Frondizi estaba proscripto el peronismo, 1958. La ley que está vigente, ya lo dije, no es ley, no estaban proscriptos todos. Claro, a mucha gente, ojo con eso, le encanta, te va a decir, viste, el Congreso no sirve para nada. Es mejor que se junten 3 tipos que entienden del tema. Es peligrosísimo eso, ¿no? Es peligrosísimo. Pero la realidad, después hubo muchos intentos de reforma integral en el 72, en el 73, en Alfonsín, durante Menem. Nunca se pudo, porque es una discusión enorme de renta entre las provincias, la nación, las empresas privadas, etcétera. Entonces, bueno, acá hubiera sido bueno poder discutir
solamente la ley petrolera. Para mí es un tema tan crítico y de cara a la transición además. ¿Qué vamos a hacer con el gas? ¿Qué vamos a hacer con los yacimientos maduros? Si hay que poner algún esquema de regalías descendentes para que esos yacimientos se exploten hasta su final, la remediación, miles de temas. Bueno, se discutió en el medio de una ley de no sé cuántos artículos, salió con estos cambios, es lo que tenemos. Bueno, algunos comentarios para que también tengamos espacio para preguntas. No voy a usar lo que tenía en la presentación, porque aparte la primer placa es de Vaca Muerta, y si yo les hablo de Vaca Muerta, te van a decir, che, anda a Neuquén a hablar de Vaca Muerta. Yo, retomando lo que decía al principio, creo, y metiéndolo en esto de la idea de transición, yo creo que el horizonte para los hidrocarburos es muy largo todavía. Probablemente, como se dice, el temor del peak oil, de que un día no va a haber oferta para la demanda de hidrocarburos, no suceda nunca. Y que la tecnología haga que siempre haya oferta para un mercado cada vez más chico y declinante. Pero me parece que ese horizonte es largo, y entonces en el horizonte de planificación hay mercado de petróleo y hay mercado de gas para la Argentina, en Argentina y en el mundo. Por supuesto, con enorme volatilidad, porque si ya de por sí el mercado de petróleo y de gas siempre ha sido volátil, y nosotros lo hemos visto en nuestra vida, el petróleo estuvo a $150, cuando yo entré a trabajar a YPF valía 13, después bajó con la pandemia. El gas, que parecía más estable, la introducción del gas en el comercio internacional con el LNG, de repente vimos precios del gas que se fueron a 40 y no sé cuánto, más caros, volvieron a bajar. Bueno, eso es algo con lo que las compañías petroleras y de gas saben lidiar, o por lo menos tienen que lidiar, esa volatilidad. Pero el mercado va a estar. A la vez el mercado el mundo de las renovables también está, y es un mundo creciente, y es un mundo que, a diferencia de lo que muere, está impulsado por los organismos multilaterales, está impulsado por quienes nos pueden dar financiamiento, está impulsado por todo, en el propio mundo privado, ustedes lo saben. No es lo mismo colocar un bono verde que colocar un bono negro, a tal punto que Vista, que los conozco, trabajé con Miguel Galucho, saca el barril verde de petróleo y yo digo, bueno, che, no será mucho, pero bueno, porque compensan, porque bajan las emisiones de metano, porque bajan las emisiones fugitivas, porque van y trabajan en captura. Hay todo un mundo ahí en donde hay un montón de cosas que se pueden aprovechar partiendo de una industria que está acá y que está formada. Entonces, lo que yo les iba a mostrar es que en los hidrocarburos, el futuro de los próximos 10, 15 años de Argentina no es solamente Vaca Muerta. Por ahí acá se vio este movimiento de YPF, de decir, bueno, YPF se va a concentrar en Vaca Muerta, y sí, porque tiene activos en Vaca Muerta muy importantes y tiene restricciones de capital y de financiamiento YPF. Es más, YPF tiene que hacer foco en pocos negocios, y no es solamente que tiene que buscar gente para que explote Cuenca San Jorge o el octógono fiscal de Plaza Winkle. Probablemente va a tener que buscar gente que explote la ampliación de Profértil, de Mega, porque no tiene una billetera para atender todos los grandes proyectos de expansión que tiene, porque la industria argentina puede crecer en muchísimos frentes. Entonces, en el mundo del convencional, en el mundo del gas, todavía hay muchísimas oportunidades. Entonces yo creo que una estrategia adecuada es encarar con mucho pragmatismo, con poco dogmatismo, con mucho conocimiento, y para eso sí se necesitan capacidades estatales, que es estar muy al tanto de la tecnología, de qué pasa en el mundo, de si podemos, por ejemplo, yo veía el otro día un biojet fuel que hizo una empresa finlandesa que se llama Neste, que bajó las emisiones creo que un 80 y pico %, y que ya está certificado y ya lo usa, no sé, British Airways. Vamos por ahí. Y si podemos tener combustibles sintéticos para mantener los motores de combustión interna, o podemos armar un biofuel o algo en donde YPF pueda ir bajando el contenido de hidrocarburos y metiendo otra cosa, es por ahí. Sin que eso sea excluyente
de desarrollar todos los recursos renovables que podamos y con los vectores, hidrógeno, amoníaco, lo que fuere, para que eso sea comercializable internacionalmente. Porque el mercado que nosotros queremos llegar es el mercado regional, el mercado mundial. Y por supuesto, y con esto paro, no sé cómo estoy de tiempo, pero para interactuar con ustedes, a mí me llamaba la atención porque un poco tengo una camiseta un poco petrolera, pero cuando voy a los congresos del IAPG discuto sobre la transición con los que me dicen no está aprobado la acción del hombre. Bueno, basta con eso. O sea, para mí eso ya no se discute más. Entonces, tener pragmatismo con esto y defender nuestro capital, nuestra industria, eso no es ser negacionista de los fenómenos. Pero me llamaba la atención, me acuerdo cuando en Mar del Plata, lamentablemente ese pozo carísimo y que hubiera sido la apertura de otra frontera hidrocarburífera, el pozo de la cuenca Atlántico Norte, el pozo Argerich, dio mal, y fue un muy mal resultado, dio muy mal, pero Mar del Plata se quejaba, y me acuerdo que hacían, el método de protesta era un bocinazo. Si vas a hacer un bocinazo, ¿en qué lo vas a hacer? En auto, hacé en bici, no sé, hacé la protesta, o sea, y ahí estaba la contradicción de decir, no quiero que el crudo argentino del offshore alimente la oferta de crudo que incendia el planeta, que si no es el crudo del offshore o de Comodoro o de Vaca Muerta, va a ser otro crudo. El problema es la demanda en todo caso. Pero vos seguís en tu auto demandando hidrocarburos. Entonces, Argentina tiene que llevar adelante una transformación de su sistema energético para ir hacia la reducción de las emisiones. Ahora, somos un país que viene de un quilombo en su sistema energético fenomenal, de un retraso tarifario demencial. Le estamos pegando a los hogares este año. Lo que fue el impacto del aumento de tarifas en los hogares argentinos es brutal. Creo que había que hacer algo parecido a esto, no podíamos escapar, ¿no? Pero eso no quita que el impacto ha sido brutal. Nosotros hicimos un ejercicio en AMBA, el peso de agua, energía, o sea, electricidad, gas, agua y transporte público en la canasta de consumo de un hogar en el área metropolitana de Buenos Aires pasó del 4 al 15%, con un ingreso que además cayó. O sea, vos, en términos reales, cobrás menos al principio de mes y se te va en los gastos fijos mucho más proporcionalmente. Entonces, el esfuerzo de llevar adelante una transición acelerada para ir demasiado rápido a renovables, a sacar... Cuando tenés gas, que va a ser muy barato el gas en Argentina, para seguir haciendo generación térmica, bueno, ahí hay que encontrar una diagonal compleja, porque los objetivos de la política energética tienen adentro el tema ambiental, pero también tienen adentro el tema de la asequibilidad. Con lo cual, como todo en política pública, son dilemas difíciles. Nunca vas a encontrar una solución que sea, sí, estoy cantado, hay que hacer esto. Yo, por ejemplo, el gobierno anterior en un momento sacó una ley de movilidad que por suerte para mí no se aprobó, que ponía metas muy ambiciosas como las europeas para vehículos eléctricos. ¿Por qué vamos a hacer eso tan rápido? Es someter a la Argentina a un esfuerzo económico fenomenal, incluso a los consumidores. En un país además que los autos valen bastante caros, ¿no? Entonces si nos van a vender los autos eléctricos como nos venden los de combustión interna, así que creo que hay que encontrar en las políticas públicas de escala nacional y regional también esa diagonal pragmática que significa subirse a la transición, pero subirse con una estrategia propia y que tenga adentro los recursos y la identidad de cada lugar. Y yo escuchaba, o sea, entiendo, la monoproducción es un desastre, en economía está estudiada como la enfermedad, la Dutch disease, algunos habrán encontrado, o sea, hay un modelo económico que explica cómo la productividad de un sector asfixia a todos los demás, transables. Pero el problema son las malas políticas, no tener petróleo. Porque Noruega
tiene mucho más petróleo que nosotros. Y sin embargo, no tiene ninguna enfermedad. La vio venir y tiene un fondo en activos externos, que creo es un fondo, es un stock, pero son 3 PBI de la Argentina. O sea, si los noruegos nos regalaran el fondo, vivimos 3 años sin laburar, sin hacer nada. Ridículo, ¿no? Entonces, el tema no es tener un recurso es bueno. El tema es las políticas públicas que lo administran. Con lo cual, yo creo que me parece adecuado que Chubut aproveche todo lo que tiene y no, por ahí voy a decir algo fuerte, pero no reniegue de su identidad petrolera y de su historia petrolera y de su presente petrolero. Y lo use para seguir explotando esos recursos, para defender la venta de esos recursos a un mercado externo que va a seguir abierto, para pelear que no se los hagan vender a precios bajos y para, simultáneamente, cuidar qué hace el Estado con las regalías de eso y sentar las condiciones o aprovechar lo que ya tiene de otros recursos de este mundo renovable que se abre para la energía. Pero bueno, eso es un panorama, traté de integrar cosas históricas con algo más actual. De nuevo, les agradezco un montón porque hablar de estas cosas en Comodoro es una satisfacción personal. Gracias a todos. Dejamos 2 preguntas, aunque sea. Acá y ir al invierno de allá. Y yo lo veo como que probablemente ese proyecto sea el que también abra mercados para el proyecto de la planta grande que está manejando YPF. Mucho va a depender, yo insisto con eso, de los precios internacionales, ¿no? Yo trabajé en YPF en varias oportunidades y ya vi cómo esta industria, ustedes también lo deben haber visto, se excita cuando hay precios buenos y empiezan a aparecer proyectos de todo tipo, vamos a sacar petróleo de la silla, y se deprime cuando los precios bajan, y es natural. Natural hasta ahí, porque uno debería pensar, bueno, no te comas la volatilidad de un año. Pasó algo en YPF, me estoy acordando ahora, que no fue bueno, que YPF tuvo un proyecto de exportación de gas, con un buque, todo menos importante que lo de PAE, con los noruegos, que se contrató. Y en esas cosas que ahí aparece la pata de la política y me preocupa esa influencia en YPF porque vi lo que pasó y se los mostré. Es raro que en una compañía 3 años después se anule un contrato. El contrato era una planta para exportar poco, pero era una manera de decir, bueno, vamos, como fueron, ahora todos le critican a Galucho los pozos verticales de Loma Campana. Bueno, alguien tenía que ensayar ahí en Vaca Muerta. Y ese es el rol de YPF. Entonces acá que YPF abriera el mercado, aunque sea... Bueno, ese contrato se dio de baja. Se firmó al principio, después se dio de baja. Y uno de los argumentos era, no, mirá, el LNG está a $2. Claro, en la pandemia. Después subió a 40. Y después bajó. Entonces, espero que estos proyectos resistan esos vaivenes del mercado y puedan avanzar. Por supuesto, los estados tienen que contribuir, no solo el Estado Nacional, el Estado Provincial también. Como estoy en Chubut puedo hablar mal de Neuquén, soy un poco neuquino, mi familia vivía en Neuquén, nací en General Roca, pero yo no puedo creer que el RIGI le dé tantos beneficios, ganancias con 10 puntos menos, impuesto al cheque toda cuenta, importaciones, y Neuquén no pone nada. ¿Y quién va a ser el principal beneficiario de ese proyecto? Neuquén. Y ni siquiera te baja un puntito de regalía para que el proyecto salga. Entonces, ahí hay un tema con las políticas públicas. Y también, y termino con esto, tengo camiseta de YPF, pero también tengo camiseta de Hacienda, porque estuve ahí, fui subsecretario de Hacienda del Fisco. A veces discuto con amigos petroleros de YPF, que
que me dicen, no, mirá, te digo de verdad, el proyecto no cierra si el Estado Nacional no baja el ganancias a cero o no baja, y los de TECPE también, y los de PAE. Y yo les digo, bueno, pará. No es que hay que sacar el gas de Vaca Muerta a cualquier costo. Ahora, resulta que tenemos que poner plata a todos los argentinos para sacar el gas de Vaca Muerta para exportarlo. Eso es un sinsentido económico. Ojo, porque lo peor que podría pasar es haberle vendido a los argentinos durante años. Vaca Muerta es espectacular. Sí, pero necesitamos un régimen, no pagar ganancias, no pagar... Y el tipo que tiene una pizzería y paga ganancias va a decir, pero ¿qué es esto? Entonces, ojo ahí también, que es, si el más teniendo en cuenta la transición, porque digo, no es que estás desarrollando algo que nace, que querés aprender, no, es algo que muere. Si es económicamente rentable sacarlo y pagar los impuestos que corresponden, bienvenido. Si no, adiós, y que quede el gas abajo de la tierra. Sé que es un poco provocador como lo estoy diciendo, pero hay que pensar esas cosas. Y termino con una cosa, nosotros necesitamos que el gas de Vaca Muerta, que el gas de la Argentina, se traduzca en que baje el costo de la energía en Argentina también, no solamente en exportar. ¿Por qué? ¿Por qué los geólogos, los de YPF vienen y me dicen, no, mirá, somos iguales o mejores que Permian, que el mejor yacimiento no convencional en Estados Unidos? Entonces le digo, bueno, entonces el precio del gas en Argentina debería ser el Henry Hub, $2 y pico. No, bueno, pará, no, porque... ¿no? Entonces, lo digo de esta forma, pero creo que un objetivo, ya no de los lugares que explotan el recurso como Chubut, digo para los argentinos como consumidores de energía, sabiendo que el gas todavía es más de la mitad de nuestro consumo primario de energía, y lo va a ser durante bastante tiempo, aunque avancemos en la transición, porque eso se mueve de a poco. Bueno, ¿no podríamos aspirar a que el costo del gas baje gracias a Vaca Muerta? Yo creo que sí. Bueno, muchísimas gracias. Sí, el tema nuestro acá en Comodoro creo que es un tema serio de la transición que vamos a hacer, ¿no? O sea, con esta idea de IPF, con la zona norte de Santa Cruz está parada totalmente. Uno ve cómo van las relaciones, qué es lo que están haciendo. Todavía no hay nada de todo esto. O sea, que va a pasar el tiempo y cuando quieramos acordar pasan 6 o 8 meses. Hoy 8 creo que bajan 6 equipos de exploración de Pan American, de los cuales van a subir 4 recién el 5 de enero y 2 de eso no se habla. Pan American no ha pedido un descuento a los que venimos trabajando en la actividad petrolera. El pago que lo venía haciendo 30 días de fecha de factura lo pasó al 45 a partir de este mes. Y pasa lo que decía Ezequiel, están viendo las empresas petroleras que ponen el barril de petróleo a $8 contra 30, y todo esto es una vibración que la estamos sintiendo todos, y con la baja de estos 6 equipos de petróleo, Comodoro lo va a resentir muchísimo. Sin con duda. toda una actividad de Santa Cruz que está totalmente parado, la acera, el publicado, todo está parado. Lo que pasa que ahí mi comentario sería, y voy a ser breve para no robar tiempo, pero eso pasa, el tipo que puede invertir, que tiene recursos limitados para invertir, y puede invertir en un lugar donde da 8 de costo, el precio es el mismo, depende de la calidad, pero sumamos es el mismo. En un lugar te cuesta 8, en otro 30, ¿dónde vas a poner la guita? Pero, a un export parity de 60, 70 dólares, producir a 30 es un negocio también. Entonces, lo que hay que encontrar es los actores adecuados con la discusión correcta, decir, che, ya no es como era antes, pero esto es un negocio. El problema va a ser si el crudo, Dios nos guarde, se cae porque Arabia Saudita decide, me pudrí, señores, voy a producir 40 millones de barriles diarios, y se cae a 30 dólares, bueno, ahí olvídate. Pero a estos valores hay que recomponer un negocio donde las petroleras, yo trabajo con, va a venir y va a decir, a mí si no me bajan la regalía, bueno, hay que discutir, pero usando los números, 30, si te ponen 8 al lado, te dicen, yo me voy acá, pero 30 versus el precio de venta, mucho más con la nueva ley,
Es negocio. Entonces, tiene que haber una forma en el que toda esa cadena de valor aproveche ese negocio. Cambiar el esquema de coparticipación fuera porque tenemos una lógica. Bueno, ahí ya te metiste en un tema. No, El de los... ¿por qué te lo estoy diciendo? Sí, porque era, bueno, si vos tenés regalías... Porque, digamos, lo que hay que romper es la lógica como hoy hacemos las cosas. O sea, nosotros tenemos esta realidad. Los $30, ¿no? Y como vos bien decís, por supuesto, se va a invertir al otro lugar, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos, todas estas cosas hay que hablarlas. ¿Por qué? Porque somos 600.000 habitantes en la provincia de Chubut, digamos, solo el paralelo 42 seremos 1 millón, una superficie gigantesca, ¿no? Y digamos que vamos a necesitar ayudas en el buen sentido para que otro tipo de acciones se comiencen a desarrollar. Todos sabemos que el petróleo va a estar muchísimos años, porque el petróleo es mucho más que el combustible o el gas. Todo. Es la medicina, es absolutamente todo. No nos podemos imaginar una pandemia si los hidrocarburos no estuvieran, ¿no? Pero sí es importante, digamos, yo me quedé preocupado, para mí, digamos, hay que ocuparse de la transición, nosotros más todavía. O sea, nuestro ángulo visual, por tener un monocultivo, por ahí se redujo y necesitamos diversificar. Entonces, esa es una posibilidad. Y al Estado no le va a salir demasiado, porque si viene a poner plata, esto fue. Yo te iba... ¿Terminaste? Una sola cosa más. Vos que estuviste en el Estado, ¿por qué cosas tan obvias como el fondo anticíclico, que de alguna manera esas preocupaciones del precio del barril, como bien decís, o el precio del gas y todo lo demás, de alguna manera compensan? ¿Por qué nunca se pudieron implementar? Perdón, iba a preguntar justo algo relacionado a esto y a lo del precio del barril, que tiene más o menos que ver con esto mismo. Lo que te iba a preguntar era si hay ejemplos en el mundo, que calculo que va a haber, salvando Dubái, algunos ejemplos extremos, algo más terrenal, de una transición energética o una transición económica, no hablo ni siquiera de un cambio, sino de una ampliación, una diversificación productiva, que hayan funcionado y cuáles son las claves. Porque acá lo del fondo hubo, o hay, hasta donde yo sé, no estoy demasiado metido en el tema del petróleo, si bien conozco, digamos, la zona y participo hace 15 años ya en estas cuestiones. Y han habido varias iniciativas, o por lo menos intenciones de iniciativas, o por lo menos enunciaciones de iniciativas, pero no han prosperado. Ese fondo que lo hubo, si se gastó al menos discrecionalmente y no estratégicamente o no de manera decidida entre el conjunto económico de la región. Entonces me gustaría saber cuáles son, si existen esas claves, para poder hacer esa transición. Porque yo lo vengo escuchando hace 15 años, y la gente que es más grande que yo y que está hace más tiempo, hace más años, pero en definitiva, cuando sube el petróleo, la mayor cantidad de la gente se pone a trabajar en eso y se olvida de continuar con el proceso de transición. Por poner algunos de los ejemplos que me acuerdo, los sueldos y los profesionales se vuelcan a esa industria, entonces los que están trabajando en las otras áreas pierden capacidad de continuidad, y una serie de problemáticas que generan las industrias extractivas y que por lo menos acá no han permitido, en estas varias etapas o varias intenciones, cuando el petróleo baja o cuando hay alguna crisis económica, se enuncian iniciativas, pero siempre quedan en eso, en la intención. Se hacen planes estratégicos, se hacen un montón de cosas, pero en definitiva nunca terminan concluyendo en que se haya hecho esa transición, porque si se hubiera hecho en estos años anteriores, lo que me preguntaba Juan José hoy, de que en enero tal cosa, ya no estaríamos pensando tanto en eso si hubieran funcionado. Entonces esa es la pregunta. Sí, a nivel países, bueno, mencioné Noruega, es un país muy particular, con poca población. Estados Unidos es un ejemplo muy de mercado, muy brutal, bueno, caen los precios, un área deja de producir convencional, los equipos perforadores se van, los trabajadores se van de un lugar al otro, ¿no? Es esa flexibilidad extrema. En Argentina, el problema yo estuve en el Banco Central, nunca hay plata, o sea, ahí ya entraríamos a discutir la cuestión fiscal. Las provincias, y lo saco de Chubut, Neuquén se gasta
la regalía futura. Chubut también, pero digo, entonces, pero Neuquén, que no está como Chubut en una declinación, sino en un superboom, igual se la gasta la futura. Y se la gasta toda la sociedad, con sus diferencias, porque no es lo mismo un empleado público que gana poca plata, pero toda la sociedad va en esa idea, quizás porque hay condiciones sociales y de infraestructura y todas muy, muy pobres, y entonces, bueno, no podemos postergar esto. Ahora, cuando se la gasta, y se la gasta antes, pasa esto. Y los salarios son altos, pero el costo de vida es carísimo, y asfixia otras actividades, y todos quieren trabajar manejando una camioneta para la industria petrolera, y buscas para otra actividad y no vas a poder pagar esos sueldos nunca, y es el típico problema. Neuquén metió un fondo anticíclico que era sobre la producción incremental de exportaciones, y hace, creo, 2 o 3 meses ya se lo empezó a gastar. Y ojo, porque a veces es la idea, no, y en mucha legislación, capaz que en Chubut también es, sacamos la plata acá, pero la vamos a gastar en obras en la provincia. No está del todo mal, pero está mal desde el punto de vista de esta enfermedad holandesa. Porque vas a expandir la demanda, vas a expandir los costos. La idea... Despilfarro, sí, ni siquiera. Pero bueno, contra eso, yo me acuerdo una vez, miren, les voy a dar una anécdota, estando en la YPF, hoy hablábamos, en los 90s, el economista jefe de YPF era Federico Sturzenegger, yo trabajaba con él, y YPF intentó llevarle a Neuquén. ¿Qué veíamos en Neuquén? La Neuquén de ese boom, del boom convencional en Rincón. Y claro, el crudo tuvo su volatilidad, de hecho terminó la década muy abajo, y Neuquén entraba en crisis política cada vez que bajaba el crudo, no podía pagar los sueldos. Entonces, le fuimos a proponer a la provincia una operación financiera que era un collar, o sea, comprar un put y un call, para, o sea, estabilizar los ingresos petroleros en una franja. ¿Cómo? Comprando un seguro para que si el crudo bajaba mucho, te paguen un umbral. ¿Con qué plata? Vendiendo el valor de que si el crudo se iba a 150, vos ibas a cobrar 80. Entonces la provincia se manejaba entre 30 y 80. Imposible. Y entre otros argumentos que ustedes lo van a entender era, si a mí tengo la mala suerte, el dirigente nos decía, que dentro de 3 meses Israel bombardea no sé qué, o Irán bombardea, no me quiero meter en ese quilombo, y el crudo se va a $150, voy preso, porque va a salir alguien a decir, por la decisión del gobernador no sé cuánto, la provincia, en vez de cobrar los $150 que debía cobrar, está cobrando 80 porque le vendió. Bueno, si, esto estoy hablando hace 30 años. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, la presión contra los recursos es brutal. La última para cerrar, me la reservé. Saliendo de la idea de una industria exclusivamente extractiva, ¿sí? Tendremos que entender que esa industria extractiva logre algo más y te carga un efecto derrame mucho más importante mirado desde el nivel país. Básicamente describiste que va a ser vaca muerta o diste el esbozo generalizado donde todo lo que es gas lo vamos a ver pasar básicamente por un tubo, donde el petróleo convencional, casi todo básicamente. No, porque también está fertilizantes. No, me refería para generar energía, por eso hasta terminar. Donde el petróleo no convencional de Neuquén va a pasar algo similar y queda el convencional y parte importante convencional, nuestro yacimiento, donde tiene una parte importante de destino de la exportación. Y con la reforma de diciembre del 2023, liberación de precios, liberación del mercado, quiere decir que a partir de diciembre del 23 se empezaron a pagar precios de nuestro crudo de mercado, lo cual nuestras regalías a partir de diciembre casi se duplicaron en un mes, ¡pumba! Y ahí nos quedamos ahí arriba.
¿tá? El sentido de la energía entendido como amplio, ¿se va a favorecer o perjudicar entendiéndolo como precio? Esto va a favorecer que nuestra industria o nosotros en casa tengamos una energía más barata con este exceso de producción de recursos naturales que vamos a tener. Como que mi percepción está yendo que en vez de ser algo favorable para todos nosotros, esto va a ser algo peor, porque la oferta de energía, en realidad la demanda sigue creciendo y la oferta no va a estar creciendo al ritmo porque se va al exterior, ¿tá? No sé si la pregunta termina siendo clara. Sí, igual tiene que ver con la política de precios. Yo creo que están conviviendo dos fenómenos en Argentina, que es, por un lado, ya saben, toda la cuestión, la mencioné muy a la pasada, de la normalización de los precios de la energía saliendo de una etapa de tarifas artificialmente muy bajas, subsidios muy grandes. Entonces, ahí vamos hacia precios, que es lo que está pasando este año, todos, industrias, hogares, transporte, pagar más caro por la energía. Que me parece bien, especialmente en los fósiles. No hay ningún sentido de subsidiar la nafta. No tiene un sentido distributivo, no tiene un sentido ambiental, pero bueno, también es un shock para los consumidores. Ahora, lo que yo decía hace un rato, estructuralmente, con el gas y con los renovables, ojo, porque los renovables hace unos años los tenías que subsidiar. Hoy los renovables, vas a cualquier foro, Geneia, y te dice, a mí dame transporte, un sistema de transporte que funcione, y yo te lleno de renovable el país y compito con lo que me pongas adelante en términos de costos. Así que yo creo que una vez normalizados los precios que implican aumentos, después vamos hacia una baja estructural del costo de la energía en Argentina, que no la veo como un desincentivo a la eficiencia, porque va a ser también por el ingreso de renovables, por energía distribuida, y creo que es positivo que la energía sea más barata, si no es toda fósil, ¿no? Obviamente. Preguntas las dejamos cerradas. No, agradecemos al economista Gadano por la presencia de estas jornadas. De esta manera finalizan las 9ª jornadas de economías regionales en la Patagonia, organizadas por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia. Agradecemos la participación de todos ustedes que también este año nos acompañaron en esta iniciativa, a través de la cual buscamos reflexionar sobre las economías regionales en nuestra región desde un punto de vista técnico, pero abriendo la reflexión a la comunidad. Los esperamos el año que viene, cuando se realizan las 10º jornadas. Muchas gracias por el acompañamiento. Buenas noches.